El viento del desierto silbaba entre los cactus mientras Abigail era arrastrada por dos hombres hacia la entrada del salón. Tenía 20 años, el vestido rasgado y los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. No les daría ese gusto. Tu padre era un hombre estúpido, muchacha, dijo Héctor Morales, encendiendo un cigarro mientras la miraba desde su silla como si fuera ganado. Me debía más de lo que su miserable vida valía. Ahora tú pagarás su deuda. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Eso nos alegra el día y nos motiva a traerte más historias como esta. Abigail apretó los puños. Su padre había muerto hace apenas 3 días y ya estaban cobrándose. No hubo tiempo para llorar, no hubo tiempo para nada. Solo el golpe en la puerta, las manos ásperas arrastrándola fuera de su humilde cabaña, y ahora esto, ser vendida como un objeto. ¿A quién me vas a entregar?, preguntó con una voz que intentaba sonar firme, aunque por dentro se desmoronaba. Morales soltó una carcajada seca. A un viejo amigo, Wyatt Donovan. Necesita a alguien que cuide de sus mocosos. 5 niños sin madre. Imagínate el caos. Tú serás perfecta para eso. Wyatt Donovan, murmuró uno de los hombres en la barra. Ese hombre es una sombra. Desde que perdió a su mujer hace 2 años, casi no habla. Dicen que su rancho se está cayendo a pedazos. Exactamente por eso necesita ayuda, dijo Morales. Y esta pequeña zorra me debe demasiado como para desperdiciarla en otra cosa. Abigail sintió que la rabia comenzaba a reemplazar el miedo. No era una zorra, no era ganado, era una mujer. Pero aquí, en este pueblo olvidado de Texas, en el año 1882, las mujeres como ella no tenían voz. No tenían elección. 2 horas después, estaba en una carreta traqueteante, camino al rancho Donovan. El sol quemaba sin piedad, y el polvo se le metía en la boca. A su lado, un hombre callado la escoltaba. No había dicho ni una palabra desde que salieron del pueblo. Cuando finalmente llegaron, Abigail vio el rancho. Estaba en ruinas. La cerca estaba rota en varios lugares, las ventanas de la casa tenían tablas clavadas y el establo parecía a punto de derrumbarse. Pero lo que más le llamó la atención fue el silencio, un silencio pesado, como si la vida misma hubiera abandonado ese lugar. La puerta principal se abrió lentamente, y ahí estaba él. Wyatt Donovan era alto, de hombros anchos y piel curtida por el sol. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro, pero Abigail pudo ver sus ojos, grises como una tormenta a punto de estallar, ojos que habían visto demasiado dolor. ¿Es ella?, preguntó con una voz ronca, como si no la hubiera usado en días. Sí, señor Donovan. Morales dijo que le pertenece ahora, para pagar la deuda de su padre. Wyatt la miró de arriba abajo. No con lujuria, sino con indiferencia. Como si fuera solo otro problema más que añadir a su lista. «Que pase», dijo simplemente, y se dio la vuelta entrando a la casa. Abigail bajó de la carreta con las piernas temblorosas. El escolta le entregó una pequeña bolsa con sus pocas pertenencias y se marchó sin decir adiós. Y así, Abigail quedó sola frente a esa casa destartalada, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás podría imaginar. Dentro de la casa, escuchó voces infantiles, gritos, llantos. Algo se rompió. Wyatt no reaccionó. Abigail respiró hondo, levantó su bolsa y entró. Lo que vio la dejó helada. 5 niños salvajes corriendo por todos lados. La casa era un desastre. Platos sucios apilados, ropa tirada por el suelo y un olor a comida quemada impregnando todo. El niño más grande, de unos 12 años, la miró con desprecio. «¿Quién diablos eres tú?».
Me llamo Abigail, respondió, intentando sonar calmada. Y al parecer, viviré aquí ahora. El niño escupió al suelo. No necesitamos a nadie. Lárgate. Wyatt seguía de espaldas, mirando por la ventana hacia la nada. Abigail tragó saliva. Este iba a ser el infierno, pero lo que no sabía era que este infierno se convertiría en su hogar, y que el hombre silencioso, junto a la ventana, se convertiría en algo mucho más importante. Aunque primero tendría que sobrevivir. La primera noche en el rancho Donovan fue la más larga de la vida de Abigail. Los niños no pararon de gritar hasta pasada la medianoche. El más pequeño, un niño de apenas 3 años llamado Tommy, lloraba por su madre. La niña de 5 años, Annie, se escondía debajo de la mesa cada vez que Abigail intentaba acercarse. Los gemelos de 7 años, Ben y Lucas, parecían estar en una competencia para ver quién podía hacer más desastres. Y Ethan, el mayor, la miraba con un odio tan profundo que hacía que Abigail sintiera escalofríos. Wyatt había subido a su habitación después de la cena, si es que se podía llamar cena a ese pan duro y frijoles fríos, y no había vuelto a bajar. Abigail lo escuchó caminar de un lado a otro durante horas, como un fantasma inquieto. Cuando finalmente todos se durmieron, Abigail se sentó en la cocina, mirando el caos que la rodeaba. Platos rotos, manchas en las paredes, una estufa que apenas funcionaba. Se llevó las manos a la cara y por primera vez desde la muerte de su padre, se permitió llorar. ¿Por qué me hiciste esto, papá?, susurró en la oscuridad. ¿Por qué? Pero no hubo respuesta. Solo el silencio de la noche tejana y el aullido lejano de un coyote. Al amanecer, Abigail se levantó con determinación. Si iba a estar atrapada en este lugar, al menos no viviría como un animal. Comenzó por la cocina. Lavó cada plato, fregó cada superficie y logró encender la estufa después de varios intentos frustrados. Encontró harina, huevos y un poco de leche que aún servía. Preparó tortillas y huevos revueltos. El olor despertó a los niños uno por uno. Tommy fue el primero en bajar las escaleras, frotándose los ojos. Cuando vio a Abigail, se detuvo en seco. «Tengo hambre», dijo con voz pequeña. «Ven, siéntate», respondió Abigail con una sonrisa suave. «Hay desayuno para ti». Tommy dudó, pero su estómago rugió más fuerte que su desconfianza. Se sentó, y Abigail le sirvió un plato caliente. El niño comió como si no hubiera visto comida en semanas. Probablemente no había comido algo decente en mucho tiempo. Uno por uno, los demás niños bajaron. Annie seguía escondiéndose, pero aceptó un plato si Abigail lo dejaba en el suelo, cerca de su escondite. Los gemelos devoraron todo en minutos y pidieron más. Solo Ethan se negó a comer. «No quiero nada de ti», dijo, cruzándose de brazos. «Como quieras», respondió Abigail sin presionarlo. «Pero si cambias de opinión, aquí estará». Ethan gruñó y salió dando un portazo. Wyatt bajó poco después, con la misma expresión ausente de siempre. Se sirvió café sin decir palabra y se sentó en la mesa. Miró el desayuno, luego a Abigail, pero no dijo nada. Comió en silencio y volvió a salir. Los días pasaron así. Abigail trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Cocinaba, limpiaba, remendaba ropa, reparaba lo que podía. Poco a poco, la casa comenzaba a parecerse menos a un desastre y más a un hogar. Los niños empezaron a ablandarse. Tommy la seguía a todas partes ahora, aferrándose a su falda. Annie salió de su escondite y comenzó a ayudarla a limpiar. Los gemelos dejaron de romper cosas deliberadamente y hasta le mostraron sus juguetes favoritos, unos soldaditos de madera tallados a mano. «¿Quién los hizo?», preguntó Abigail, admirando el detalle. «Papá», respondió Ben con orgullo. «Antes hacía muchas cosas, ahora ya no».
Abigail miró hacia el establo donde Wyatt pasaba la mayor parte del día. El hombre era un enigma. Trabajaba hasta el agotamiento arreglando cercas, alimentando al ganado, haciendo todo el trabajo pesado del rancho. Pero nunca hablaba, nunca sonreía. Era como si se hubiera convertido en piedra. Solo Ethan seguía siendo hostil. Una tarde, mientras Abigail tendía la ropa, el muchacho se acercó con los brazos cruzados. «No sé qué estás tramando, pero no te quiero aquí», dijo con veneno en la voz. «Mi madre era mejor que tú en todo. Tú no eres nadie». Abigail dejó de tender la ropa y se giró hacia él, no con enojo, sino con comprensión. «Tienes razón», dijo suavemente. «No soy tu madre, y nunca pretenderé serlo. Tu madre fue una mujer especial, estoy segura, y sé que la extrañas con toda tu alma». Ethan parpadeó, sorprendido por su respuesta. «Pero estoy aquí, Ethan, y mientras esté aquí, voy a cuidar de ti y de tus hermanos lo mejor que pueda. No porque quiera reemplazar a alguien, sino porque todos merecen ser cuidados». El muchacho apretó la mandíbula. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero se dio la vuelta y se fue corriendo. Esa noche, Abigail estaba lavando los platos cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio a Wyatt en la entrada de la cocina. Por primera vez, la estaba mirando directamente. «La casa se ve diferente», dijo con voz ronca. «Solo hice un poco de limpieza», respondió Abigail, secándose las manos. Wyatt asintió lentamente. Hubo un largo silencio incómodo. «Los niños están comiendo mejor. Todos necesitan una buena comida». Otro silencio. «Gracias», dijo finalmente Wyatt, tan bajo que Abigail apenas lo escuchó. Y antes de que pudiera responder, él ya se había marchado. Pero Abigail sonrió. Era la primera palabra amable que escuchaba en semanas. Y tal vez, solo tal vez, las cosas empezarían a mejorar. Aunque no sabía que la tormenta más grande estaba por llegar. Habían pasado 6 semanas desde que Abigail llegó al rancho Donovan. 6 semanas en las que la vida había encontrado un ritmo, una rutina que se sentía casi normal. Tommy ya no lloraba por las noches. Annie reía mientras ayudaba a preparar el pan. Los gemelos habían dejado de ver a Abigail como una intrusa y comenzaron a llamarla Señorita Abby. Incluso Ethan, aunque todavía distante, ya no la miraba con odio. A veces, cuando pensaba que nadie lo veía, ayudaba a cargar agua o a juntar leña sin que se lo pidieran. Y Wyatt. Wyatt seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero ahora había algo diferente. A veces se quedaba un momento más en la mesa después del desayuno. Otras veces, Abigail lo sorprendía mirándola mientras ella trabajaba en el jardín, y cuando sus miradas se cruzaban, él no apartaba la vista de inmediato como antes. Una tarde de sábado, mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Abigail estaba en el porche remendando una camisa de Ethan. Los niños jugaban en el patio, sus risas llenando el aire. Era un momento de paz, hasta que escuchó el sonido de caballos acercándose. Abigail levantó la vista, y su corazón se detuvo. Reconoció inmediatamente al hombre que lideraba el grupo, Héctor Morales. Venía acompañado de 3 hombres más, todos armados, con miradas peligrosas. «¡Niños, entren a la casa!», gritó Abigail, dejando caer la costura. «¡Ahora!». Los niños obedecieron de inmediato, sintiendo el miedo en su voz. Ethan fue el último en entrar, mirando fijamente a los jinetes con los puños apretados. Wyatt salió del establo en ese momento, con una pala en la mano. Cuando vio a Morales, su expresión se endureció como el granito. «Donovan», saludó Morales con una sonrisa falsa mientras desmontaba. «Qué gusto verte, viejo amigo». «No somos amigos, Morales. ¿Qué quieres?». Directo al grano, como siempre. «Me gusta eso de ti».
Morales se quitó el sombrero y lo sacudió, quitándole el polvo. Vengo por lo que es mío. Los ojos de Morales se posaron en Abigail, quien permanecía de pie en el porche. Había algo en su mirada que la hacía sentir sucia. «Ella no es tuya», dijo Wyatt con voz baja y peligrosa. «Pagaste su deuda con trabajo. Llevas 6 semanas aquí. El trato está cumplido». Morales soltó una carcajada. ¿Trato? Oh, Wyatt, Wyatt. Parece que no me entendiste bien. Yo nunca dije que sería temporal. La muchacha me pertenece, y he decidido que tiene mejores usos en mi salón. Abigail sintió que se le helaba la sangre. Sabía exactamente qué significaba eso. Las mujeres en el salón de Morales no eran camareras, eran otra cosa. «Eso no va a pasar», dijo Wyatt, dando un paso adelante. «¿Ah, no?» Morales hizo una señal y sus 3 hombres desmontaron, colocando las manos cerca de sus pistolas. «No me parece que tengas mucha opción, amigo. Son 4 contra 1, y tú tienes 5 bocas que alimentar. No creo que quieras dejar huérfanos a esos niños, ¿verdad?» Wyatt no respondió, pero Abigail vio algo cambiar en sus ojos, una chispa, la primera señal de vida real que había visto en él desde que llegó. «Abigail», dijo Wyatt sin apartar la vista de Morales, «entra a la casa». «Pero...» «Adentro. Ahora». Abigail dudó solo un segundo antes de obedecer, pero se quedó junto a la puerta, observando a través de una rendija. «Escúchame bien, Morales», dijo Wyatt, su voz tan fría como el hielo. «Esa mujer se queda aquí. Mis hijos la necesitan. Y no voy a dejar que un parásito como tú se la lleve». Morales se rió, pero había tensión en su risa. «¿Tus hijos la necesitan? ¿O eres tú quien la necesita, Wyatt?» Se acercó un paso más. «He oído rumores. Dicen que el viejo Donovan está empezando a despertar de su luto, que hay una chispa en esa casa muerta. ¿Será que la pequeña Abigail te está devolviendo a la vida?» «Última advertencia», dijo Wyatt. «Lárgate de mi propiedad». «¿O qué? ¿Me dispararás?» Morales señaló hacia el establo. «Tu rifle está allá, y mi pistola está aquí». Palmó su funda. «Además, incluso si me mataras, mis hombres te llenarían de plomo. Y entonces, ¿quién cuidaría de tus pobres niños?» Wyatt permaneció inmóvil. El silencio se extendió como una cuerda a punto de romperse. Entonces, todo explotó. Morales hizo un movimiento rápido hacia su pistola, pero Wyatt fue más rápido. Lanzó la pala con una fuerza brutal, golpeando a Morales en el brazo justo cuando desenfundaba. La pistola cayó al suelo. Los 3 hombres de Morales reaccionaron de inmediato, sacando sus armas. Pero Wyatt ya estaba en movimiento. Se lanzó hacia el primero, golpeándolo con tanta fuerza que el hombre cayó inconsciente al instante. El segundo disparó, pero falló. Wyatt lo tacleó, y ambos rodaron por el suelo en una pelea brutal. Puños volaban, sangre salpicaba la tierra. El tercer hombre apuntó directamente a Wyatt. «¡No!», gritó Abigail, y sin pensarlo 2 veces, salió corriendo del porche. Agarró una piedra del suelo y la lanzó con toda su fuerza, golpeando al pistolero en la sien. El hombre cayó de rodillas, aturdido. Morales, recuperándose, corrió hacia su caballo e intentó sacar un rifle. Pero Ethan apareció de la nada, empujando al caballo y haciendo que Morales perdiera el equilibrio. «¡Nadie toca a mi familia!», gritó el muchacho con una fiereza que Abigail nunca había visto. Wyatt, con la cara ensangrentada y el labio partido, se levantó tambaleándose y agarró su propio rifle del establo. Lo apuntó directamente a Morales. «Se acabó», dijo Wyatt, jadeando. «Toma a tus hombres y vete, y si alguna vez vuelves a acercarte a ella o a mis hijos, te juro por Dios que no habrá lugar en este estado donde puedas esconderte de mí».
Morales, por primera vez, pareció genuinamente asustado. Escupió sangre y miró a Wyatt con odio puro. «Esto no termina aquí, Donovan». «Sí termina. Ahora lárgate». Morales y sus hombres se subieron a sus caballos y se marcharon a galope, dejando una nube de polvo detrás. Cuando se fueron, Wyatt dejó caer el rifle y cayó de rodillas. La adrenalina se desvanecía y el dolor comenzaba a llegar. Tenía un ojo morado, un corte profundo en la mejilla y probablemente varias costillas rotas. Abigail corrió hacia él. «Wyatt, Wyatt, estás herido». «Estoy bien», murmuró, pero claramente no lo estaba. «Ethan, ayúdame a llevarlo adentro». «Annie, trae agua y trapos limpios. ¡Rápido!». Entre Ethan y Abigail, lograron llevar a Wyatt a la casa y sentarlo en una silla. Los niños miraban con ojos grandes y asustados. «Todo está bien», les aseguró Abigail, aunque sus manos temblaban mientras limpiaba la sangre del rostro de Wyatt. «Todo va a estar bien». Wyatt la miró a través de su ojo sano, y por primera vez desde que lo conoció, ella vio algo más que dolor en su mirada. Vio gratitud, vio calidez. «Gracias», susurró él, «por quedarte, por todo». Abigail sintió lágrimas quemando sus ojos. «No tenías que pelear por mí». «Sí tenía». Wyatt levantó una mano temblorosa y, con mucha gentileza, tocó la mejilla de Abigail. «Porque esta casa, estos niños, tú, son lo único que me hace sentir vivo otra vez». Y en ese momento, mientras el sol se ocultaba y la casa se llenaba de silencio, algo cambió entre ellos. Algo que ya no se podría deshacer. Las semanas que siguieron a la pelea con Morales fueron las más extrañas y hermosas que Abigail había vivido. Wyatt tardó casi 2 semanas en recuperarse completamente. Las costillas rotas le dolían cada vez que respiraba profundo, y el corte en su mejilla dejó una cicatriz que le cruzaba el rostro como un rayo. Pero había algo diferente en él ahora. Ya no caminaba como un fantasma. Sus ojos tenían brillo. Y a veces, cuando creía que nadie lo veía, sonreía. Abigail lo cuidó durante esos días, con una dedicación que iba más allá del deber. Le cambiaba las vendas, le preparaba caldos calientes, se quedaba despierta cuando el dolor no lo dejaba dormir. Y en esas noches largas y silenciosas, comenzaron a hablar. Al principio fueron conversaciones pequeñas, el clima, el ganado, los niños, pero poco a poco, las palabras se volvieron más profundas. Una noche, mientras Abigail le aplicaba una pomada en las costillas, Wyatt habló de su esposa. «Se llamaba Sarah», dijo con voz suave, mirando al techo. «Era la luz de esta casa. Cuando ella estaba aquí, todo tenía sentido. Los niños reían más, yo reía más, y entonces la fiebre llegó al pueblo. En menos de una semana se la llevó». Abigail detuvo sus manos, escuchando. «Me quedé vacío», continuó Wyatt, «como si alguien hubiera arrancado mi alma. Y los niños, ellos también se apagaron. No sabía cómo ayudarlos porque yo mismo estaba ahogándome». «Lo siento mucho», susurró Abigail. Wyatt la miró entonces, realmente la miró. «Pero entonces llegaste tú, y de alguna manera, sin siquiera intentarlo, trajiste la luz de vuelta». Tommy volvió a reír. Annie dejó de esconderse. Los gemelos dejaron de destruir todo. E incluso Ethan, mi Ethan, que había construido muros tan altos, comenzó a bajarlos. Abigail sintió que su corazón latía más rápido. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No», dijo Wyatt, tomando su mano. «No cualquiera. Tú lo hiciste. Tú nos salvaste». Sus miradas se encontraron y permanecieron ahí,
en ese espacio entre las palabras donde viven las verdades más grandes. Pero Abigail se apartó gentilmente, sonrojándose. Deberías descansar. Mañana será un día largo. Wyatt asintió, pero en sus ojos había algo nuevo, algo que Abigail reconoció porque también lo sentía en su propio pecho: esperanza. Los días pasaron y el rancho floreció. Wyatt, aunque todavía dolorido, volvió al trabajo, pero ahora no lo hacía solo. Abigail lo acompañaba al jardín, plantando vegetales. Los niños ayudaban con las tareas pequeñas. La casa se llenó de risas y conversaciones. Una tarde, mientras Abigail preparaba la cena, Annie se acercó tímidamente. «Mamá Abby», dijo la niña, y luego se tapó la boca, asustada. «Lo siento, yo no quise». Abigail se arrodilló frente a ella, con lágrimas en los ojos. «No, cariño, no tienes que disculparte. Si quieres llamarme así, me haría muy feliz». Annie sonrió y la abrazó con fuerza. Tommy, que estaba cerca, también corrió a abrazar a Abigail. Los gemelos siguieron, y finalmente, después de un momento de duda, incluso Ethan se acercó y puso una mano en su hombro. «Gracias», susurró el muchacho, «por no rendirte con nosotros». Abigail no pudo contener las lágrimas. Los abrazó a todos, sintiendo que su corazón podría explotar de amor. Desde la puerta, Wyatt observaba la escena. Y por primera vez en 2 años, sintió algo que pensó que nunca volvería a sentir: completitud. Esa noche, después de acostar a los niños, Wyatt encontró a Abigail en el porche, mirando las estrellas. El cielo de Texas estaba despejado, y la Vía Láctea brillaba como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. «¿No puedes dormir?», preguntó Wyatt, sentándose a su lado. «Estaba pensando», respondió Abigail, «en cómo cambia la vida. Hace 3 meses, pensé que mi vida había terminado, que solo sería una esclava, sin esperanza, sin futuro. ¿Y ahora? ¿Y ahora?». Abigail sonrió. «Ahora tengo una familia, un hogar, algo por lo que levantarme cada mañana». Wyatt permaneció en silencio por un momento. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Yo también pensé que mi vida había terminado, que solo estaba esperando, no sé qué, la muerte, el olvido, pero tú». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Tú me recordaste que todavía estoy vivo». Abigail se giró hacia él, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. «Wyatt, tengo miedo, Abigail», confesó él, con una vulnerabilidad que rompía el corazón. «Tengo miedo de sentir esto otra vez, de abrirme, de arriesgarme a perder. Porque cuando perdí a Sara, casi me destruyó. No sé si sobreviviría a otro adiós». Abigail tomó su mano entre las suyas. «Nadie sabe qué traerá el mañana, Wyatt, pero sé esto: vivir con miedo no es vivir. Y amar es el acto más valiente que existe». Wyatt la miró con intensidad. «¿Amor?». Abigail se sonrojó, pero no apartó la mirada. «Sí, amor, porque eso es lo que siento. Por estos niños, por este lugar, por...». Su voz se hizo más suave. «Por ti». El mundo pareció detenerse. Wyatt levantó una mano y acarició suavemente la mejilla de Abigail. «Yo también», susurró. «No sé cuándo pasó, no sé cómo, pero cuando casi te pierdo ese día con Morales, supe que no podría soportarlo. Supe que eres más que una ayuda para mis hijos. Eres todo». Y entonces, bajo ese cielo estrellado, Wyatt se inclinó lentamente y besó a Abigail. Fue un beso suave, lleno de promesas y nuevos comienzos. Un beso que sabía a esperanza y segundas oportunidades. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad.
¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Abigail con una sonrisa temblorosa. Vivir, respondió Wyatt. Simplemente vivir. Juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía aterrador. Parecía hermoso. Los días siguientes fueron mágicos. Wyatt y Abigail no ocultaron sus sentimientos frente a los niños. Tommy comenzó a llamar a Wyatt papá, otra vez, algo que no había hecho desde la muerte de Sarah. Annie dibujaba corazones en sus cuadernos con papá más mamá Abby escritos dentro. Los gemelos ya estaban planeando la boda, y Ethan, aunque todavía serio, sonreía más a menudo. El rancho prosperaba, las cosechas crecían, el ganado estaba saludable, las cercas estaban reparadas, y la casa finalmente parecía un hogar. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, Wyatt se detuvo y miró a Abigail. «Cásate conmigo», dijo de repente. Abigail se quedó sin aliento. «¿Qué?» «Cásate conmigo, Abigail. Sé que no puedo darte lujos. Sé que esta vida es dura. Pero puedo darte mi corazón. Puedo darte mi lealtad. Y puedo prometerte que cada día que amanezca, haré todo lo posible por hacerte feliz». Abigail sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí», susurró. «1000 veces sí». Wyatt la levantó en brazos y la hizo girar, ambos riendo como niños. Los hijos salieron corriendo de la casa, gritando de alegría. Todo era perfecto, demasiado perfecto, porque en la distancia, observando desde una colina, Héctor Morales apretaba sus puños con rabia. «Disfruten estos momentos, Donovan», murmuró con veneno, «porque voy a destruir todo lo que amas». La tormenta final se acercaba, y nadie estaba preparado para lo que vendría. La mañana de la boda amaneció con un cielo despejado y dorado. Era un sábado de finales de octubre, cuando el calor del verano texano finalmente cedía paso a una brisa más fresca. Abigail se miró en el espejo de su pequeña habitación. No tenía un vestido elegante, solo un vestido blanco sencillo que había pertenecido a Sarah. Al principio dudó en usarlo, pero Ethan fue quien se lo ofreció. «Mi madre habría querido que lo usaras», le dijo con los ojos húmedos. «Ella siempre decía que el amor debía celebrarse, no esconderse, y tú nos devolviste el amor a esta familia». Ahora, mientras se ajustaba el vestido, Annie entraba corriendo con flores silvestres que había recogido del campo. «Para tu cabello, mamá Abby», exclamó la niña, radiante. Abigail se arrodilló y dejó que Annie entretejiera las flores en su cabello castaño. Tommy observaba desde la puerta, chupándose el pulgar, algo que solo hacía cuando estaba emocionado o nervioso. «¿Papá se va a poner elegante?», preguntó el pequeño. «Tu papá siempre es elegante», respondió Abigail con una sonrisa. «Pero hoy será especial». En la habitación de al lado, Wyatt se ajustaba su mejor camisa. No era nueva, pero Abigail la había lavado y planchado hasta que parecía casi nueva. Los gemelos lo ayudaban torpemente con la corbata. «La estás apretando demasiado, Ben», se quejó Lucas. «Tú no la estás apretando lo suficiente», respondió Ben. Wyatt se rió, un sonido que todavía era nuevo pero cada vez más frecuente. «Está bien, muchachos, yo termino». Ethan entró en ese momento, serio como siempre, pero había algo diferente en su expresión. «Papá», dijo el muchacho, «quiero decirte algo». Wyatt se giró, dándole toda su atención. «Al principio, cuando ella llegó, yo la odiaba. Pensé que estaba tratando de reemplazar a mamá, pero ahora entiendo que nadie puede reemplazar a alguien que amamos. Solo pueden agregar más amor. Y Abigail hizo eso. Nos dio más amor cuando pensábamos que no quedaba nada». Wyatt puso una mano en el hombro de su hijo mayor, con orgullo brillando en sus ojos. «Tu madre estaría orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo, Ethan».
El muchacho asintió, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas. Una hora después, todos estaban reunidos frente a la pequeña iglesia del pueblo. El reverendo Patterson, un hombre mayor con barba blanca, esperaba con una sonrisa amable. Los vecinos del rancho cercano habían venido. Los Morrison, los Chen, la viuda Foster con sus 3 hijas. No era una multitud grande, pero era su comunidad, su familia extendida. Cuando Abigail caminó por el pasillo del brazo de Ethan, quien insistió en entregarla, diciendo, «Alguien tiene que hacerlo, y yo soy el hombre mayor, de la casa después de papá», Wyatt sintió que su corazón podría explotar. Ella era hermosa, no por el vestido o las flores, sino por la luz que irradiaba, la luz que había traído de vuelta a su vida. Las promesas fueron simples pero profundas. Wyatt prometió amarla en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Abigail prometió estar a su lado, criar a sus hijos como propios, y construir un futuro juntos. «Puede besar a la novia», anunció el reverendo con una sonrisa. Y Wyatt lo hizo, bajo los aplausos y gritos de alegría de los niños. La celebración se trasladó al rancho. Había música de violín cortesía del señor Morrison, comida que todos habían traído para compartir, y risas que llenaban el aire como música. Los niños corrían por todos lados. Annie y las hijas de la viuda Foster jugaban a las muñecas. Los gemelos perseguían al perro del rancho Chen. Tommy estaba sentado en el regazo de Abigail, medio dormido, con una sonrisa en su pequeño rostro. Wyatt y Abigail bailaban lentamente en el centro del patio, perdidos en su propio mundo. «¿Eres feliz?», preguntó Wyatt en voz baja. «Más de lo que nunca imaginé posible», respondió Abigail, recostando su cabeza en su pecho. «Yo también, y por primera vez en años, tengo esperanza, esperanza en el mañana, en nosotros». Era perfecto, demasiado perfecto, y entonces el sonido de cascos galopando rompió la tranquilidad. Todos se giraron. Por el camino venían al menos 20 jinetes, todos armados hasta los dientes, y al frente, con una sonrisa malévola, cabalgaba Héctor Morales. «¡No!», gritó Abigail. Wyatt empujó suavemente a Abigail hacia Ethan. «Llévala adentro. Protege a tus hermanos». «Papá, no», protestó Ethan. «¡Hazlo!», ordenó Wyatt con una autoridad que no admitía discusión. Los invitados comenzaron a dispersarse, buscando refugio. Pero el señor Morrison, el señor Chen y varios otros hombres se colocaron junto a Wyatt, armados. «No estás solo en esto, amigo», dijo Morrison con determinación. Morales y su pandilla se detuvieron a unos metros de distancia. El silencio era ensordecedor. «Vaya, vaya», dijo Morales con una sonrisa cruel. «Una boda. ¡Qué conmovedor! Lástima que sea tu funeral, Donovan». «Esto termina hoy, Morales», respondió Wyatt con voz fría como el acero. «Sea como sea». «Estoy de acuerdo». Morales hizo una señal. «Muchachos, quemen todo. Y si alguien se interpone, mátenlo». Los hombres de Morales comenzaron a desmontar, sacando antorchas. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Desde el pueblo, más jinetes aparecieron. El sheriff Wade al frente, con una insignia brillando en su pecho, seguido por al menos 30 hombres armados, comerciantes, granjeros, trabajadores, toda la comunidad. «¡Alto ahí, Morales!», ordenó el sheriff. «Tú y tu pandilla están bajo arresto por extorsión, intento de secuestro y ahora intento de asesinato». Morales palideció. «No tienes pruebas de nada». «¿Ah, no?». El sheriff sacó unos documentos. 3 testigos firmaron declaraciones sobre tus métodos de cobro ilegales, incluyendo cómo vendiste a una mujer libre como si fuera propiedad. Eso es esclavitud, Morales. Y en este estado, eso es pena de prisión. «Esto es una trampa», gritó Morales. «Es justicia», corrigió Wyatt.
Morales miró a su alrededor. Estaba superado en número 3-1. Su pandilla comenzó a bajar las armas, sabiendo que estaban derrotados. Pero Morales, cegado por la rabia, sacó su pistola y apuntó directamente a Abigail, que había salido al porche. «Si no puedo tenerla, nadie la tendrá». Todo sucedió en cámara lenta. El dedo de Morales presionó el gatillo. Wyatt se lanzó hacia adelante, pero estaba demasiado lejos. Y entonces, un disparo resonó en el aire. Pero no vino de la pistola de Morales, vino de Abigail. Ella sostenía el viejo revólver de Sarah, el que había encontrado semanas atrás escondido en un cajón. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. La bala había dado justo en el brazo de Morales, haciendo que soltara su arma. «No vuelvas a amenazar a mi familia», dijo Abigail con voz temblorosa pero fuerte. Morales cayó de rodillas, aullando de dolor. El sheriff y sus hombres lo rodearon inmediatamente, esposándolo junto con el resto de su pandilla. «Se acabó», declaró el sheriff. «Morales, vas a pasar el resto de tu vida miserable en prisión». Mientras se llevaban a Morales, el hombre gritaba amenazas y maldiciones, pero nadie le prestó atención. Su reino de terror había terminado. Abigail dejó caer el revólver y sus piernas cedieron. Wyatt corrió y la atrapó antes de que cayera. «Estás bien. Ya pasó, susurraba él, abrazándola con fuerza. Los niños corrieron desde la casa, rodeando a sus padres en un abrazo colectivo. Todos lloraban, pero eran lágrimas de alivio. El sheriff se acercó, quitándose el sombrero. «Señora Donovan, fue un disparo en defensa propia, no habrá cargos». Abigail asintió débilmente. «Gracias, sheriff». Los invitados regresaron lentamente, y la celebración continuó, aunque con un tono más tranquilo. La música volvió a sonar, la comida fue compartida, y mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rosa y dorado, Wyatt y Abigail se sentaron en el porche, observando a los niños jugar. «Nunca imaginé que mi vida terminaría así», dijo Abigail suavemente. «Hace meses pensé que estaba condenada, y ahora tengo todo lo que siempre soñé». «No terminó», corrigió Wyatt, tomando su mano. «Apenas comienza». «Tienes razón». Abigail sonrió. «Nuestro destino apenas comienza». Ethan se acercó, con Tommy dormido en sus brazos. «Creo que es hora de acostar a los pequeños», dijo el muchacho. Annie y los gemelos bostezaban, agotados por la emoción del día. «Vamos», dijo Abigail, levantándose. «Todos a la cama». Mientras acostaban a los niños, cada uno recibió besos y abrazos. Tommy murmuró, «Te quiero, mamá», medio dormido. Annie se aferró al cuello de Abigail. Los gemelos pidieron que les contara una historia mañana, y Ethan, antes de cerrar su puerta, le dijo a Wyatt, «Hiciste bien en elegirla, papá. Mamá aprobaría». Cuando finalmente todos estaban dormidos, Wyatt y Abigail salieron una última vez al porche. Las estrellas brillaban más que nunca. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Wyatt. «¿De cómo llegaste aquí? ¿De todo lo que pasaste?». Abigail pensó por un momento, luego negó con la cabeza. «No, porque todo eso me trajo aquí, a ti, a ellos, a esta vida, y no cambiaría nada». Wyatt la besó suavemente. «Eres extraordinaria, Abigail Donovan. Y tú eres mi hogar, Wyatt Donovan». Se quedaron ahí, abrazados bajo las estrellas, sabiendo que vendrían más desafíos. La vida en el rancho nunca sería fácil. Habría sequías, tormentas y días difíciles, pero enfrentarían todo juntos, como familia. Y años después, cuando los nietos de Wyatt y Abigail preguntaran cómo se conocieron sus abuelos, les contarían esta historia. La historia de una joven que fue vendida para pagar una deuda,
y un hombre roto que había perdido toda esperanza, y cómo el amor los salvó a ambos. Nadie esperaba ese final, pero fue el final perfecto.